Bien, pues vamos a comenzar precisamente con la parte que corresponde al día de hoy. Como siempre, de verdad, es un placer enorme poder compartir con ustedes esta palabra que viene de parte del Señor y poder entender, sobre todo eso, poder entender que la palabra de hoy es una invitación que viene de parte del Señor. Y tenemos que recordar que las invitaciones e indicaciones de parte de Dios siempre, todo el tiempo, van a ser para bien. Todo el tiempo. Mateo 7, del 9 al 11 dice: nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes las pidan. Hoy el Señor de alguna manera nos dice: resiste a mi lado para que puedas continuar, pues lejos de mí nada podrás hacer, absolutamente nada. Entiendo de alguna manera, mis amados hermanos, que hay situaciones que muchas de las veces nos han superado en muchos aspectos cotidianos de la vida misma. ¿Y sabes algo? De alguna manera es normal para nosotros los creyentes, mejor conocidos como cristianos. Y quiero utilizar el término normal, ¿sí? No normalizando, algo que no debemos de normalizar, pero sí para hacernos entender que todos los días estamos con una lucha constante, que todos los días precisamente estamos viviendo día a día, ¿sí? Con algo que tristemente o desafortunadamente, mientras estemos en este plano terrenal, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir precisamente luchando. Es tan normal que incluso Cristo de alguna forma tuvo que pasar por muchas pruebas, pruebas que nos enseñó que pueden ser pasadas si hacemos lo que Él hacía en esos momentos de angustia y de persecución. ¿Qué hacía? Retirarse a solas a orar un momento, dejar precisamente a los que, o mejor dicho, con los que estaba, y retirarse a solas a un lugar. Cristo mismo nos enseñaba que en esos momentos de angustia, en esos momentos donde sabía que sería tentado, se alejaba, se apartaba de sus discípulos y se iba a orar, porque sabía precisamente algo que nosotros no conocíamos y que por gracia hoy conocemos y hoy sabemos. Por gracia. Mateo 11:27 dice: ustedes viven angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. El Señor también buscaba descanso precisamente en esos momentos y en esos tiempos difíciles a través de la oración. A través de la oración, dándonos el ejemplo de lo que teníamos que hacer o de lo que tenemos que seguir haciendo. Hoy, para la gloria de Dios, pues terminamos de alguna manera el tema que hemos venido trabajando, cielo y tierra. Y la semana pasada, bueno, desde hace 15 días hablábamos acerca de la composición del cuerpo. Y decíamos que el cuerpo se compone de tres partes, tres materias, que es cuerpo, alma y espíritu. Y hemos viniendo de alguna manera desarrollando este tema y diciendo lo que la palabra del Señor dice. Y veíamos precisamente, nada más para recapitular un poco, algo bien importante. Hablábamos acerca del alma y de cómo las emociones, tantas buenas y emociones malas, se centran precisamente ahí, en el alma. Esas emociones que muchas de las veces nos ganan y que no podemos controlar. Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué no podíamos controlar una emoción? ¿Y por qué la emoción nos controlaba a nosotros? También hablábamos acerca de que precisamente ahí se encuentra la razón, se encuentra la mente y sobre todo las decisiones. Y si no podemos o si no hemos aprendido todavía a controlar una emoción, las decisiones que tomemos van a ser bajo una emoción no controlada. ¿Y cuántas de las veces no hemos tomado una decisión errónea por dejarnos llevar precisamente por una emoción, ¿no? Y de alguna manera, digo, surgía la duda de que a dónde se iba el alma, que a dónde se iba el espíritu después de morir.
Pues si bien sabemos que el cuerpo al morir se quedará en la tierra, dice Eclesiastés 12:6, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Y este versículo de alguna manera nos afirmaba dos cosas. La primera, que el cuerpo se quede en la tierra porque es polvo. Y la segunda, que el espíritu vuelve a Dios, pues Él fue quien lo dio, ¿no? Y entonces la pregunta de alguna manera que se generaba era, ¿y entonces a dónde se va el alma? Y antes de descubrir precisamente a dónde se va el alma, quiero que conozcas lo importante que es para Dios tu alma. Lo importante precisamente que tiene que ser también para nosotros nuestra alma. Según estudios un tanto teológicos, nos dice que en la Biblia nos revela el alma un tanto como nosotros conocemos la psicología. La semana pasada y hace 15 días también hemos estado tocando mediantemente puntos de alguna manera psicológicos que el mundo cree allá afuera, que ir con un psicólogo te va a ayudar a controlar esas emociones, te va a ayudar a cambiar tus actitudes, pero sobre todo te va a ayudar a regular ciertas conductas, porque eso es lo que nos han hecho creer allá afuera, que los psicólogos están para eso. Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué la psicología? ¿Por qué la psicología del mundo trabaja de esta manera? Haciéndonos creer incluso cosas que no son, ¿sí? ¿Por qué de alguna forma la psicología trabaja todo el tiempo con el comportamiento del hombre, sin saber, en verdad, cómo trabajarlo? La psicología del comportamiento humano, también conocida como psicología conductual, es la rama de las psicologías que se centra en el estudio de cómo las personas actúan y reaccionan en diferentes situaciones. Esta disciplina analiza las causas y los factores que influyen en el comportamiento, tanto a nivel individual como social, y busca comprender los patrones y procesos que lo determinan. Sin embargo, no nos dan la cura de raíz en el tratamiento que nos brindan. No lo hacen, pues los psicólogos solo se dedican a dar acompañamiento y consejería según el entendimiento del hombre que está alejado de Dios. Ahora, ¿qué me dirías de alguna manera si yo te dijera que la Biblia específicamente, este libro que todos tenemos en casa y que pocos nos atrevemos a leer, también maneja la psicología? También maneja la psicología, la verdadera psicología que viene de parte de Dios, no una parte del hombre, ¿sí? Dios sabía perfectamente, sabía de antemano que debería precisamente de usar la psicología con el hombre. Dios lo sabía, pues Dios sabía desde el principio las necesidades y las aflicciones del mismo, antes de que fuese hecho el hombre. Dios sabía todo eso. Lo que pasa que otra vez volvemos a lo mismo, muchas de las veces no nos gusta leer. Nos es más fácil que alguien más nos mienta, ¿sí? La psicología bíblica, según precisamente un estudio, la psicología bíblica específicamente se basa en el estudio del ser humano interior, hablando bíblicamente, específicamente hablando del alma. Yo te pregunto, yo no lo sabía, en lo particular. Yo no lo sabía. Cuando empecé de alguna manera a leer este estudio, dije, wow, sí es cierto. El primer psicólogo que nosotros podemos tener y el cual nos puede de verdad ayudar, se encuentra ahí precisamente plasmado en la palabra de Dios, ¿sí? Y te decía, la psicología bíblica es el estudio del ser humano interior, específicamente el alma, la mente, las emociones y la conducta a la luz de la revelación de Dios. Y eso se encuentra ahí precisamente en ese libro que hoy traes en las manos, llamado Biblia. Ahí se encuentra. Y ahí precisamente se nos muestra cómo Dios entiende al ser humano en su totalidad. Y ojo con esto, porque estoy diciendo en su totalidad, incluyendo el cuerpo, incluyendo el alma y incluyendo el espíritu.
Esa es la totalidad del hombre. ¿Sí? Nos muestra de alguna manera cómo Dios entiende al ser humano. Perfectamente. La Biblia trata directamente, mis amados hermanos, el corazón, la mente y las emociones. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y no las mentiras que nos han hecho creer allá afuera. Todos deberíamos de verdad estudiar la palabra de Dios. No con fines lucrativos, no con fines de decir quiero adquirir un conocimiento. No, tenemos que leer la palabra con un solo fin y un solo propósito. Sanar nuestra alma. Sanar nuestro corazón. ¿De qué? De un pasado, de un tormento, de algo que nos ha afectado demasiado y que hoy nos ha convertido en lo que somos. La palabra psicología viene del griego psique, que significa alma. ¿Qué significa alma? La Biblia habla constantemente del alma, el corazón, el pensamiento y los sentimientos. Habla precisamente de esta parte. ¿Sí? Y nos muestra precisamente en Marcos 12:30. Nos dice, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Y aquí se mencionan elementos centrales del ser humano que hoy estudia la psicología. Dice también Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, quiero que entendamos esto. El corazón representa el centro emocional y espiritual del ser humano. Eso es lo que representa el corazón. ¿Sabías que Dios se interesa por tu salud mental? Dios se interesa. Tanto es que te dejó un libro precisamente con instrucciones. Pero más que instrucciones, un libro con vida. Un libro con vida. El único que te puede dar paz, tranquilidad y te puede llevar a otros puntos sin necesidad de moverte de un solo lugar. Es el único libro, de verdad, te lo digo sinceramente, que vas a encontrar lo que buscas y lo que necesitas. Y no estoy hablando de un conocimiento, estoy hablando de una sanación. De eso estoy hablando. Muchos personajes bíblicos pasaron por angustia, depresión, ansiedad, duelo y temor. ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Dios no ignoró a ninguno. ¡A ninguno! Dios estuvo precisamente con todos y con cada uno de ellos. ¿Sí? De hecho, yo de verdad me he identificado varias veces con uno en especial, con un profeta llamado Elías. Y no vayas a creer que me identifico por él por el hecho de decir, hoy sané, hoy profeticé, hoy hice un milagro. No, me identifico porque Elías fue un profeta que sufrió ¿de qué? De depresión. De depresión. ¿Sí? Y esto me hace pensar que nadie está exento, mis amados hermanos. Nadie, absolutamente nadie. Es mentira. El hecho que crean allá afuera, que por el hecho de que tú tienes una comunión con Dios, eres sinónimo de perfección. Eso es una mentira, ¿eh? Eso es una mentira. Dice Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esto lo estaba expresando Elías. Elías quería morirse, ya, porque estaba harto, estaba cansado. Y para los que de alguna manera hemos leído esta historia, sabemos precisamente que esto Elías lo dijo cuando tomó una decisión.
Y esa decisión fue empezar a caminar solo. Y esa decisión fue empezar a caminar solo. Yo no sé tú, pero mira, a mí me basta nada más una canción del mundo para abrir esa ventana, para abrir esa puerta. Y entonces meterme en la canción. Así de fácil y sencillo. En un minuto. ¿Sí? En un minuto. No necesito de más. Salmos 42, 1 y 2, versículo 1 y 2. Vamos a ver otro también, ¿sí? Que expresó su depresión y se llama David. Y dice Salmo 42, 1, 2: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía. No estaba clamando ni su mente ni su corazón, estaba clamando el alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David estaba expresando esa depresión con esa expresión. Hasta Jesús mismo tuvo una gran tristeza. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús también demostró tristeza, que nos hace pensar a que nosotros no lo podemos hacer, o mejor dicho, no vamos a pasar nada. Si los grandes profetas, que tenían una gran comunión con el Señor, que su comunión era directa y Dios les hablaba y les decía lo que tenían que decirle al pueblo, pasaron por esta situación, ¿qué te hace pensar a ti que tú no lo vas a hacer? La Nueva Versión dice: Jesús y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Era lo que Jesús les estaba pidiendo, que velaran con él, que se pusieran a orar. Pero ¿qué fue lo que los discípulos hicieron? Se durmieron. Porque Jesús también necesitaba, de alguna manera, o nos trataba de enseñar, que para eso tenemos que estar orando unos por otros. Luego dice el 39, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Dios trata esas emociones que nosotros sentimos. Dios trata de verdad esas emociones negativas por las cuales nosotros pasamos todos los días. Dios nos da consuelo, nos corrige y nos transforma directamente desde el corazón. Es el único que va a poder hacer eso. Allá afuera nadie. Allá afuera nadie. Dios es el único que puede renovar la mente del hombre. Hombre que en verdad se atreve a buscarlo con todo su corazón. Con todo su corazón. Y no solo de dientes para afuera. La Biblia nos enseña precisamente que el ser humano puede ser transformado por medio de la mente. Algo que la psicología también busca allá afuera. Aunque con otras herramientas. ¿Sí? Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Nueva Versión dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive todo el mundo? Creyendo puras mentiras,
creyendo que van a encontrar una solución a sus problemas del alma a través de otro hombre. Y esto no es así. Esto no es así. Continúo con el versículo, dice al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Dios busca todos los días aconsejarnos, todos los días, y sanarnos interiormente. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no queremos. Ese es el problema. Que no queremos. Y mientras nosotros no queramos que el Señor nos sane, ¿qué crees que va a pasar? Nada. Ahí seguiremos batallando nosotros mismos con nuestra propia carne. Ahí seguiremos en ese desequilibrio. Porque la respuesta la tienes en tus manos hoy. Ahí está la respuesta. En ese libro que traes. ¿Sí? La Biblia promueve el consejo sabio y la sanidad del alma. Otra vez, promueve el consejo sabio y la sanidad del alma. La sanidad del alma, es decir, el control de las emociones. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y venda sus heridas. Él, solamente Él. Ahora entiendes dónde se encuentra la verdadera psicología. Ahora entiendes que la verdadera psicología no se encuentra yendo a una terapia psicológica allá afuera. Se encuentra en tus benditas manos. Ahí se encuentra la verdad. En la palabra de Dios, mejor conocido como Biblia. La psicología bíblica es el entendimiento del alma humana desde la perspectiva de Dios. Ojo, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de un hombre que quiere modificar o cambiar a una sociedad. No desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, que nos revela cómo sanar, transformar y renovar al ser interior mediante la verdad, la fe y la obra del Espíritu Santo. ¿Sientes que andas por la vida sin camino fijo, como la hoja que se desprende del árbol sin rumbo? No te preocupes, yo también he pasado por eso. ¿Te sientes de alguna manera sin camino, sin rumbo fijo? No te preocupes, yo también he atravesado por eso. ¿Pero cómo? Sí, yo también. Sería absurdo y sería mentiroso decirte que no es cierto, que yo no he pasado. Porque eso es lo que nos hacen creer allá afuera. Y eso no es cierto, eso es una mentira. ¿Cuál es la diferencia? En no dejar de buscar a Dios en su bendita palabra. En no dejar de buscarlo a través de la oración. Recordemos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es, y no nosotros. Y nadie va al Padre si no es por Él. El mejor psicólogo es Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús. A través precisamente de Él. Tú no necesitas de un psicólogo. Tú lo que necesitas es a Dios en tu vida. Eso es lo que necesitamos para poder encontrar ese equilibrio, para poder sanar precisamente nuestras heridas, para poder tener un equilibrio entre el corazón, el cuerpo, que es la carne, el alma y el espíritu. Es lo que necesitamos.
para poder complementarnos. Y la pregunta seguía siendo, pero al morir, ¿a dónde se va el alma? ¿A dónde? ¿Con Dios o con Jesús? Qué gran dilema, ¿no? Pero si Dios y Jesús es el mismo. No hay dilema. No hay dilema. No. ¿Qué es lo que enseña la Biblia precisamente? Que cuando una persona ha puesto su fe en Cristo, su alma va a estar con el Señor, en un estado consciente y de descanso, esperando la resurrección del cuerpo. Va con el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿a dónde va el alma? ¿Con Dios o con Jesús? Pero si es el mismo. Por eso, o sea, no entiendo. Ok. Los versículos que nos enseñan de alguna manera sobre a dónde va el alma después de la muerte son los siguientes. Primera de Lucas 23:43. Primera de Lucas. Perdón, Lucas. Es que puse el 1 por error acá. Lucas 23:43. 23:43. Sí, además más hay uno, hermano. Te encuentro el primero, es ese. Lucas 23:43. Cuando el ladrón estaba en la cruz, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió al ladrón precisamente que ese mismo día su alma estaría ¿con quién? Con Jesús. El cuerpo del ladrón quedó en la cruz, pero su alma fue con Jesús. Luego 2 Corintios 5:8 también nos dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo nos estaba enseñando que cuando los creyentes mueren, su alma se separa del cuerpo y va a estar con el Señor. Otra vez, con el Señor, Cristo Jesús. Y si bien es cierto, como dice la hermana, que Dios es Cristo, Cristo es Dios, hay una gran diferencia. Recordemos que Cristo Jesús fue carne igual que nosotros, humano. Y esa diferencia es lo que hace precisamente que de alguna manera nosotros podemos tener una comunión como compas, como amigos. Porque Él también fue carne, Él también fue hombre y Él también sabía las aflicciones de este mundo. Porque lo vivió en carne propia. Ahora entiendes por qué es necesario muchas de las veces pasar por lo que pasamos. Porque solamente así vamos a poder entender lo que se siente estar en los zapatos del otro, cuando el otro esté pasando por una situación por la cual nosotros ya atravesamos. Ahora sí, vamos a poder ser ¿qué? ¿Cómo dicen que tienes que ser qué? Empático. Empático. Ahora sí vas a poder ser empático. Cuando conozcas en verdad lo que se siente estar en ese lugar. Porque ya estuviste ahí. Porque ya sabes las emociones buenas y malas que se sienten estar sentado en esa silla. Y entonces les mostrarás el camino. Y entonces les ayudarás a salir precisamente por el camino que deben de salir. Pero es necesario pasar precisamente por esas pruebas. Es necesario. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos precisamente... Ay, se me fue la palabra. Somos los embajadores de Cristo. Y como embajador, ¿qué tienes y debes de hacer? Representarlo. Pero no solamente en las palomitas. También en las taches. También en las malas. Filipenses 1:23. Dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Pablo expresa precisamente su deseo de morir para estar con Cristo, dejándonos en claro que el alma del creyente va con Jesús al morir. Va con Jesús. ¿Y cuándo se reunirá con su cuerpo? Cuando el alma se reunirá precisamente con el cuerpo. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa resurrección que nos habla la palabra de Dios, en esa resurrección final, cuando Cristo regrese, el alma volverá a unirse con su cuerpo, un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado en el Señor. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Ahí estaremos. 1 Tesalonicenses 4:17. Dije el 16, ¿verdad? Ok, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, los que quedemos, los que hayamos quedado. Imagínate si mañana viniera el Señor. Nosotros somos los que quedamos. Dice la palabra que seremos arrebatados precisamente. ¿Sí? Y ya para terminar esta parte del alma, quiero que entendamos esto. Lo importante que es para el Señor precisamente que nuestra alma esté en total plenitud, esté sana. Esto es lo importante precisamente del alma. Mira, te voy a decir algo. Dios no te dio lo que te dio nada más para ponerlo ahí. Nada más por nomás, no. Te dio para usarlo, pero para usarlo bien. Para usarlo bien. Para usarlo bien. Ya para terminar con este tema de alguna manera, ¿sí? El espíritu de Dios y el espíritu del hombre son diferentes. ¿Sí? Y esto es algo que también tenemos que dejar en claro para no vivir engañados, para no vivir atados a una mentira. Los espíritus son diferentes. Y de alguna manera, el origen del espíritu del ser humano, creo que todos lo sabemos, proviene precisamente de Dios al dar la vida al ser humano. Esto lo encontramos en Génesis 2:7. Ese es el origen del espíritu del ser humano. Mientras que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es Dios mismo, eterno y sin principio. Y también lo encontramos en Génesis 1:2. Y dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué tan interesante o qué tan importante era precisamente que hoy nosotros tengamos al Espíritu Santo para poder comunicarnos con el Señor. Qué tan malvados éramos, que incluso Dios no solamente tuvo que mandar a su Hijo, sino que también nos tuvo que mandar a su Espíritu. No sé si puedas entender la palabra de sacrificio, pero de verdad, Dios de verdad hizo un sacrificio bien tremendo, por amor precisamente, mandarnos no solamente a su Hijo, sino también precisamente al Espíritu Santo. También al Espíritu. Hechos 5:3, 4. Hechos 5:3, 4. Y dijo Pedro: Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando mentimos de alguna manera, mis amados hermanos, los que somos creyentes y los que de alguna forma conocemos un poquito de la verdad, cuando decimos una mentira, no se la decimos a los hombres. Estamos mintiéndole, al Señor. ¿Y por qué al Señor? ¿Por qué a Dios? Porque ¿quién habita en ti? ¿Quién está en ti? ¿Quién debería de gobernarte? ¿Y por qué seguimos mintiendo? La naturaleza del espíritu del hombre, por naturaleza, el hombre fue creado limitado, dependiente. ¿Dependiente de quién? De Dios. Ese es el origen precisamente. Dios creó al hombre para tener una comunión constante con Él. Para que el hombre estuviera todos los días platicando con Dios. Eso era lo que pasaba en el principio cuando creó a Adán y a Eva. Dios se comunicaba con ellos todos los días. ¿Y vivían dónde? En el huerto del Edén, donde todo era paz, tranquilidad. Y esto hoy quiero que lo entendamos de manera espiritual, porque si bien es cierto, probablemente no tenemos literalmente el huerto. Pero el huerto lo vamos a encontrar precisamente cuando tengamos esa comunión con el Señor. Cuando tengamos esa comunión directa, vamos a encontrar parte de eso que había antes. Paz, tranquilidad, armonía. ¿Qué es lo que pasa cuando nos desconectamos? Todo lo contrario. Fue lo mismo que pasó cuando Eva fue engañada. Fue lo mismo. Pasó exactamente lo mismo. Se empezaron a desconectar. Empezaron a dejar de buscar a Dios. Y lo peor del caso fue que el enemigo los engañó, haciéndoles sentir vergüenza por lo que habían hecho. ¿Sí? Yo no sé de verdad por qué el Señor de alguna manera me está diciendo esto. Pero por más grande que sea lo que hayas hecho, de verdad no sientas pena, no sientas vergüenza. Mira, yo he caído un montón de veces. Y aquí estoy. Y aquí estoy. He cometido errores un montón de veces. Y aquí sigo. Y aquí sigo. Y la pregunta que yo le hacía a papá todo el tiempo es: Señor, ¿por qué me sigues perdonando? Dios me decía: porque así soy yo. Porque así soy yo. Y quiero que entiendas, quiero que aprendas a perdonar. Si yo te perdoné a ti, ¿tú por qué no lo has hecho? Si yo puedo perdonarte a ti, ¿tú por qué sigues juzgando? Si yo puedo perdonarte a ti, ¿tú por qué sigues poniendo a tu hermano en juicio? Esa es parte de nuestra naturaleza, ¿sabes? La naturaleza precisamente del Espíritu de Dios es infinito, es santo, es divino y es eterno. Esa es la naturaleza por parte del Señor. La función del Espíritu del hombre. ¿Cuál es nuestra función de nuestro Espíritu? Dar vida física. Dar vida física. Es la parte más profunda del ser humano. ¿Cuál es la función del Espíritu de Dios? Dar vida espiritual, guía, convencer, consolar. Eso es lo que habita precisamente en los creyentes. Dar vida espiritual, guiar, convencer, consolar y habitar precisamente en los creyentes. El convencimiento es precisamente gracias al Espíritu de Dios, no al Espíritu humano, sino al Espíritu del Señor. En la muerte, ¿qué es lo que regresa precisamente a Dios? Lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestro espíritu. Eso regresa a Dios. ¿Sí?
El Espíritu de Dios no muere ni cambia, porque es eterno. Es eterno. La conciencia precisamente que nosotros tenemos, o el poder que tenemos en nuestro espíritu, ¿cuál crees que es? No tiene poder. No tiene poder por sí mismo. El hombre necesita de Dios. Y Dios no necesita del hombre. No necesita del hombre. Pero Dios sí necesita de Dios. Por eso te decía en un principio, por gracia. Hoy estamos aprendiendo, por gracia. Por gracia, porque esa es parte de la gracia. El entendimiento que el Señor te está dando a través precisamente de su Espíritu es por gracia. No porque te lo merecías, no porque hiciste la tarea bien ayer y hoy mereces aprender algo nuevo. No, no. Es por gracia. Es por gracia. Mientras que el Espíritu de Dios, el poder de Dios mismo, obra precisamente todos los días a través de los milagros y nos da los dones. Ese es el poder del Espíritu Santo. Hay algo que se me pasa. Hay algo que se me está pasando ya para terminar. Sí. El Espíritu precisamente del hombre fue creado para tener una relación con Dios, para poder tener esa relación con Dios, para poder comunicarnos con Dios. Pero hay un detalle: está caído por el pecado. Está caído por el pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Buscar al Señor, para que sea el Señor precisamente quien nos vuelva a levantar. Para que sea a través del Espíritu precisamente que nos vuelva a dar vida. ¿A qué? A un espíritu que teníamos muerto. Dios se comunica con el espíritu precisamente del hombre y lo regenera. Dios se comunica con el espíritu del hombre, del ser humano, y lo regenera. Y cuando empieza a suceder esto, Dios no trabaja por partes. Otra vez, Dios lo hace de manera completa. Dios lo hace de manera completa. Espíritu, alma y cuerpo. Pero es necesario que tengamos una comunión constante con el Señor. Es necesario para que el espíritu pueda ser reavivado nuevamente, para que el espíritu vuelva otra vez a tener vida y por ende tus emociones puedan ser controladas. Tú controles tus emociones y no las emociones te controlen a ti. ¿Y sabes qué pasa cuando hay una conexión y un equilibrio con esto? La respuesta la manifiestas en los hechos. Tú controlas tu carne, no la carne te controla a ti. Pero es necesario precisamente que tu espíritu esté en constante comunión con el Señor. Si dejamos de hacer una sola cosa, todo lo demás por default sucede. Todo lo demás. Todo lo demás. Dios no trabaja por separado. Dios no trabaja por separado. Hay cosas de alguna manera que has cometido en la carne. Pregúntate por qué. Y busca al Señor. Las emociones te siguen dominando a ti, no tú a las emociones. Pregúntate por qué y busca al Señor. Pero búscalo de verdad. No solamente de dientes para afuera. No solamente de dientes para afuera. Que nuestra comunión con el Señor sea verdadera, sea genuina. Y cuando hablo de algo genuino, hablo de algo que venga del corazón. Que de verdad te nazca. Para que podamos cambiar actitudes, para que podamos cambiar comportamientos, dice la psicología de afuera, para que podamos cambiar conductas. Anoche por ahí me hicieron un comentario, que no me dio risa la verdad, pero sí me llamó la atención y sí me quedé a aclararlo. Me dice, es que por ahí nos dijeron X persona que usted tiene cara de que era un mujeriego, y tienes cara de que eras esto y eras aquello.
dije, y no es mentira. No es mentira. Es una verdad. Y es una verdad. Y no es mentira. Y siempre se los he dicho. Y hoy, para la gloria de Dios, he podido cambiar una conducta, sí. He podido dejar tal vez esto, sí. Y no es por mí. Y no ha sido por mí. Ha sido gracias a Dios. Porque hoy precisamente he encontrado en Él lo que nunca encontré allá afuera, en el mundo. Hoy he encontrado en Dios precisamente algo que me tiene pleno, en plenitud, que me tiene lleno. Y no necesito de allá afuera para estar bien conmigo mismo. Ya no. Y lo que comenzó tal vez como una acusación directa, terminó en la gloria y la honra para Dios. ¿Qué me gano yo? ¿Qué me jacto yo con decirte? No era cierto. No, sí es cierto. Y era peor todavía. Y era peor. ¿Sí? Porque nomás hablamos de mujeres, no hablamos de alcohol, no hablamos de drogas. ¿Sí? Pero si hubiéramos hablado de todo, Dios de ahí me sacó precisamente de la basura. Para hacer lo que no era. Para hacer lo que no era. Así que, de verdad, te animo y te invito a que busques al Señor. Estás pasando por situaciones, no te preocupes. Yo también las pasé. ¿Has caído? Estamos precisamente tentados. Lo importante no es caer, es levantarte. Eso es lo importante. Levantarte. Y seguir precisamente. Pero ojo, no vas a poder seguir tú solo, o tú sola. Eso no es cierto. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder continuar. Necesitamos precisamente a ese mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo Jesús. Él es el mediador. Él es precisamente, y no nosotros. Bien, pues con esto de alguna manera espero que no nos hayan dado más. Pero sí, de alguna forma terminamos con este tema. Hay otro que tengo por ahí pendiente, pero más adelante. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Por favor, le das pausa. ¿Puedo pasar? Sí, adelante.